Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Diga Experimentos. Antes de tirar tu vieja batidora, mira este vídeo porque seguro que te va a interesar. Este electrodoméstico casi todos nosotros lo tenemos en casa, en mejor o en peor estado. Tarde o temprano tendremos que reemplazarlo por uno nuevo. ¿Por qué? Porque se habrá estropeado ya sea el mecanismo, los botones, como es en este caso, o cualquier otra función, hasta el cable. Una avería como un cable estropeado hace que una batidora deje de funcionar. Pero ahí no acaba la historia de este electrodoméstico. ¿Por qué? Porque podemos darle un segundo uso. Antes de nada decir que estos electrodomésticos son súper peligrosos, fijaros, porque sus cuchillas son capaces de girar a más de 1000 revoluciones por minuto y están súper afiladas. Así que cuando manipulemos estos aparatos, siempre con seguridad, desenchufándolos de la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver en qué estado está este aparato, el que vamos a ver durante el vídeo. Los botones no funcionaban bien, daban errores e internamente no tengo ni idea. Voy a abrirlo. La forma de abrir, por suerte, es por presión, quitando un tornillo que tenemos ahí. Es un tornillo especial, creo que se llama tornillo Store o algo así. Por suerte tenía un juego de este tipo de destornilladores, así que bueno, no hubo problema. Vamos a ver su interior y bueno, parece... Bueno, los botones efectivamente estaban dañados, su cubierta e internamente también daban errores. El motor bien grande y tenemos una placa de circuito impreso, el resto es carcasa. Vamos a verlo todo un poquito más de cerca, este gran motor con gran potencia, tiene un eje que luego esta parte de plástico igual nos molesta. Vemos los cables que están conectados mediante conectores Faston. Este tipo de conexionado es muy típico en estos electrodomésticos y muy útil para el reemplazar materiales o elementos dañados, puesto que simplemente va por presión. Los interruptores tiene un par de uniones por debajo de la placa, los vemos perfectamente, así que vamos a desoldarlos, no creo que sea muy difícil. Quitamos también el cable eléctrico mediante los mismos conectores Faston y este es el potenciómetro 220K, que es lo que ajusta o regula la velocidad de giro del motor. Y no tiene más, vamos a ver el eje de este motor para ver cuántos milímetros, qué diámetro tiene, y con el pie de rey medimos 5 milímetros, 4,99. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque es una medida estándar para comprar el cabezal de taladro, creo que se llama mandril. Podemos elegir entre varios diámetros, en este caso el de 5 milímetros. Y mientras llega el paquete, que esperemos que llegue pronto, tenemos que elegir el botón que va a reemplazar el antiguo que fallaba. Tengo este por casa, pero es muy grande, así que inicialmente lo dejamos ahí, pero no sé si al final lo acabaré utilizando. Vamos a limpiar la carcasa de materiales u objetos que no nos van a valer para nada. Por ejemplo, los botones, tanto el de liberación del mecanismo de rotación, que eso ya no lo vamos a usar, como el de los botones que fallaban. Vamos a cerrar para hacernos una idea de en qué posiciones quedan, porque ahora ya al no estar la cubierta podemos ver exactamente cómo estaban alojados abajo los botones. Vale, perfecto. Pues nos vamos a tener que ingeniar un botón más pequeño o buscarlo en este caso, pero hay que tener muy en cuenta su potencia. ¿Por qué? Porque por ahí pasará bastante corriente, eso hay que ver los amperios que aguanta. Los originales aguantaban 2,5 amperios y este que habéis visto aguanta 3, por lo tanto va sobrado. Ahora vamos a hacer las cubiertas o tapaderas de los huecos que hemos creado, en este caso pues el de liberación del mecanismo de rotación y el de los botones. Estoy usando un plástico, no sé cómo se llama, es un plástico bastante blandito, es algo rígido, pero se trabaja bien con él. La cosa es que hay que darle la forma bastante perfecta, lo más realista o que ajuste lo mejor posible, porque luego pintaremos y bueno, si esto queda mal cubierto, nuestra herramienta quedará un poco chapucera, aunque el fin de este vídeo no es hacer una herramienta perfecta, es simplemente hacer una herramienta funcional. Y por si no lo había dicho aún, vamos a hacer una Dremel, que es una multiherramienta capaz de cortar, lijar, perforar. Básicamente es una especie de taladro que gira a muchísimas revoluciones. Su potencia no es muy alta, no podemos taladrar ni cortar como si fuera una moladora o como si fuera un taladro típico para hacer agujeros en la pared, pero sí nos va a servir para hacer un montón de
manualidades, sobre todo a pequeña escala. Pues esto lo vamos a intentar recrear con una simple batidora. ¿Podremos? Bueno, ya os digo yo que sí que vamos a poder. ¿Por qué? Porque este es el canal de Giga Experimentos. Y como toda Dremel que se precie, tiene que ser de color negro. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, porque no sé si habrá Dremels de otro color, pero las originales son de ese color. Así que ahora estamos poniendo cinta de carrocero para pintar solo lo que es el plástico blanco. La parte de goma la vamos a dejar inicialmente del color normal y textura, porque creo que, bueno, dará un mejor agarre, un mejor grip. Retiramos la cinta de carrocero y bueno, os puedo decir que mala pinta no tiene la cosa. Con este color y esta forma yo creo que va a dar bastante el pego y es muy cómoda de agarrar, así que perfecto. Tenemos buenas noticias, ha llegado el paquete. La verdad es que esto de Amazon es una chulada. En 24 horas tenemos la compra en casa. Ahora hay que ver si hemos recibido lo que hemos pedido, que es ese mandril o esa cabeza de taladro con diámetro de 5 milímetros. La forma de ensamblaje es súper sencilla, tiene como unos mini tornillitos Allen que ya viene con la llave y todo. Y ahora sí, tenemos que retirar esta pieza plástica. Para ello, bueno, para realizar una Dremel necesitamos otra Dremel. Bueno, podríamos hacerlo de otra forma, pero para que veáis. ¿Para qué se suele usar estas herramientas? Pues para estas cosas, para cortar pequeños plásticos o similar. Y es súper polivalente, así que si no tenías una Dremel y no quieres comprarte una, siempre puedes fabricártela. Tenemos un problema, el eje está estriado y no entra el cabezal. Pese a ser de 5 milímetros, parece que al estriarlo en fábrica ha ensanchado un poquito. Pues ahora con la Dremel hacemos un pequeño rebaje para conseguir eliminar ese mini medio milímetro que evitaba que entrara el mandril. Y ya está, no tiene más secreto, ahora es apretar y ya estaría sujeto. Así que nos vamos directamente a la placa electrónica, que es sustituir el botón. Para ello, bueno, vamos a usar el botón que tiene regulación mediante el potenciómetro, porque el otro era el turbo y ese no tenía regulación, y lo que nos interesa es poder ajustar y trabajar dependiendo del material con una u otra velocidad, como hace una Dremel, ni más ni menos. Así que con un soldador, un poco de estaño, calentamos y como solo tiene 2 puntos de soldadura, estos interruptores, o mejor dicho, estos pulsadores, simplemente es calentar un punto y otro y vamos sacándolo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Soldar un cable eléctrico en lugar del pulsador que venía con regulación, pero es muy pequeño el agujero, así que con la Dremel de nuevo ensanchamos un poquito el agujero. Nada, simplemente ese pelín para que entre bien el cable eléctrico. Ahí ya veréis cómo entra sin problema, y como la pista por detrás es bastante gruesa, no ha sucedido nada y podemos ya soldar sin problema. 2 puntitos de soldadura bien finos y ya está. Ahora en el otro lado, bueno, pues tendremos que poner, en este caso, en vez de pulsador, elegido interruptor. Primero, porque es lo que tenía, y segundo, porque me es más cómodo el accionarlo y no tener que estar todo el rato pulsándolo. En este caso lo apretaría para encenderlo y luego cuando termine de trabajar lo aprieto al contrario para que se apague y solucionado. He puesto termor retráctil porque no quiero que haya cortocircuitos, así que bueno, esto aísla muy bien y realmente el acabado es espléndido. Quemamos o calentamos un poquito este termo retráctil para que abrace bien al cable y a los terminales del interruptor. Y aquí tenemos lo que forma una batidora: un motor, una placa eléctrica y un cable de electricidad. Volvemos a poner los conectores Faston en su sitio y ya todo dispuesto. Interruptor funciona, resta alimentar y ver qué pasa. Funciona, el motor tiene mucha fuerza, así que vamos a agarrar con la mano y mucho cuidado, que ahí hay 220 voltios y no lo hagáis alegremente. Yo lo hago porque yo soy un profesional y me puedo arriesgar, pero vosotros tener mucho cuidado. Montamos motor en su sitio y nos damos cuenta que este borde hay que eliminarlo porque no sirve para nada y nos va a estorbar en un futuro para trabajar con los gadgets que pongamos en la punta del taladro. Marcamos y cortamos. Bueno, ¿cómo lo vamos a cortar? Venga,
con la Dremel. A partir de este vídeo ya no saldrá esta Dremel en el canal, saldrá la Llega Dremel, la Dremel hecha con la batidora, que ya veréis cómo es totalmente funcional y en algunas cosas supera a la original, sobre todo en potencia, os lo puedo asegurar. Ya hemos quitado el borde que no queríamos, pero quedaba en blanco, así que hemos tenido que volver a pintar, y hemos pintado la zona de goma también. Ahora está totalmente en negro. Os guste más o menos, yo creo que queda mejor todo en negro y ya está. Menos problemas. Vamos a instalar el interruptor en su lugar, que hasta este punto no sabía exactamente dónde lo iba a poner, y lo voy a poner en la parte superior. Hay que fijarse, claro, a ver, cada batidora es un mundo. Yo digo este modelo, pero bueno, batidoras habrá 100.000 modelos distintos. Hay que fijarse que no coincida los cables ni los terminales del interruptor con nada que haya debajo. En este caso había un huequecito que justo cabía muy bien. Pero eso hay que fijarse, porque una vez que hacemos el agujero, si luego nos arrepentimos, bueno, queda mucha puza el volver a taparlo, así que antes de hacer un paso, verificar. Y ahí tenemos, cabe bien la placa, cabe bien el interruptor, así que montamos todo ya en su lugar. Por suerte, no vienen con tornillos, no viene con nada, bueno, quitando el tornillo desde arriba, el resto todo va por presión, pero eso nos ocasiona un problema. Bueno, vemos que la rueda del potenciómetro gira perfecto, pero este lado, claro, como no está la punta, lo que... bueno, el gadget este de la varilla, pues queda abierto. Pero con una brida creo que solucionamos más o menos el problema. Y como, bueno, tampoco se ve, y lo dicho, no es que tenga que ser precioso, tiene que ser funcional, que es lo que vamos a demostrar ahora mismo, si es o no funcional. Damos a on y... funciona, y vamos a ver si podemos agarrarla bien, es cómoda, y también si funciona la regulación. Vemos que sí. Perfecto, pues tenemos que probarla, tenemos que ponerla cara a cara con una Dremel original. Primero, disco de corte. Vamos a ver si es capaz de cortar la original esta varilla. Bueno, la ha cortado muy fácil. Vamos a ver si nuestra Dremel casera también es capaz de cortarlo. La forma de anclaje muy sencilla. Vale, pues también, yo creo que más o menos se comportan igual en corte. A lo mejor con un material algo más duro, por ejemplo un tubo de hierro, hay alguna diferencia, ya que este rival es más exigente. Dremel original... lo corta... sin problema, lo corta como debe ser. Dremel, o mejor dicho, Llega Dremel, subimos potencia... y lo ha cortado exactamente igual, así que de una batidora que íbamos a tirar a la basura, hemos fabricado una Dremel, una multiherramienta que funciona igual, y lo dicho, hasta mejor que la original. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, suscribiros al canal de Llega Experimentos si no lo estáis, y nos vemos aquí la semana que viene con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao.